Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 14 de septiembre del 2013. Saludo a todo nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Le mando un afectuoso saludo a Joel Hernández, el Popeye, colaborador voluntario de Frecuencia Laboral, quien se encuentra en recuperación después de una operación hace 8 días. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, envío un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los profesores del magisterio democrático que fueron pues desalojados violentamente el día de ayer. Todos los vimos las imágenes en las propias redes sociales, las tanquetas, el gas lacrimógeno, los toletes y los escudos para desalojar a los maestros cuando están defendiendo los derechos de los alumnos, de los niños, de los trabajadores y de todo el pueblo en su conjunto. Desde este espacio, nuestra solidaridad a todo el magisterio democrático. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. La participación en manifestaciones públicas puede ser una forma importante de ejercer el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a participar en la dirección de asuntos públicos, de asuntos políticos, y de garantizar incluso que la sociedad tenga acceso a la democracia, al pleno disfrute de los derechos políticos, civiles, culturales y sociales y económicos del país. Eso lo concluyó en una resolución que aprobó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre este derecho humano a la manifestación pacífica. Eso fue en una resolución que tomó hace muy poquito, el 4 de abril del 2013. La Organización de las Naciones Unidas recomendó a sus Estados miembros, de los cuales México es parte, a no ver a las manifestaciones y protestas públicas como una amenaza, sino a entablar un diálogo abierto, incluyente, fructífero para atender las demandas sociales que las originan, y los conminó a evitar el uso de la fuerza y de agentes vestidos de civil en las manifestaciones pacíficas. Sin embargo, pues ayer, viernes 13 de septiembre del 2013, a las 2 de la tarde, los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación recibieron un ultimátum de que o se salían del Zócalo en su manifestación pacífica o los quitaban. Ese plantón lo tienen ahí desde el 19 de agosto de este año porque están reclamando el derecho a la educación pública, gratuita y laica, y no a la privatización como dicen ellos se plantea con la reforma educativa. El caso es que el gobierno de Peña Nieto se aferró a hacer la fiesta conmemorativa del Día de la Independencia el 15 de septiembre como es tradicional y el desfile militar el 16 en la Plaza del Zócalo, y optó por el desalojo de quienes se resistieron a abandonar el plantón. Horas antes, los manifestantes denunciaron que había muchos provocadores infiltrados y descubrieron a algunos militares y policías vestidos de civil y subieron las copias de sus credenciales de lector al Facebook, y estuvieron denunciando desde muy temprano que había infiltrados, pero la verdad es que desde el jueves, haciendo un análisis de contenido de lo que algunos funcionarios menores del PRI, del Partido Verde, subían al Facebook, pues estaban incitando a la violencia contra los maestros, ¿no? A que se utilizaran las Fuerzas Armadas contra ellos. Y yo puse un comunicado, un mensaje mío ahí en el Facebook, de que haciendo el análisis de contenido estaban preparando el desalojo violento a los maestros, y miren, ocurrió antes de lo que esperábamos, pero ocurrió. Sí, a las 4 de la tarde con 15 minutos entró un batallón de elementos policíacos lanzando gas lacrimógeno, resguardados por 2 tanquetas lanzagua a propulsión,
que por cierto no sabían manejar bien, pues dirigían los chorros contra los propios uniformados que iban adelante. También tenemos información de que fueron militares vestidos de policías federales, el mismo operativo que hicieron cuando tomaron las instalaciones armadas y militares de Luz y Fuerza del centro. Y esto nos los pasó la información mismos militares que coinciden con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero eso ya es una traición al uniforme, ¿no? Eso se castiga cuando usan un uniforme que no es el de ellos. Este expediente que nosotros tenemos de cuando tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza forma parte del expediente que integramos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque hay declaraciones de militares que fueron procesados por negarse a ponerse un uniforme que no es el del ejército, porque además de que está regularizado aquí en la propia ley mexicana, también hay tratados internacionales que les prohíbe a los militares usar un uniforme distinto. El caso es que el jefe del gobierno del Distrito Federal ya muy noche dio una conferencia de prensa diciendo que el operativo estuvo a cargo del gobierno federal, aunque hubo coordinación ahí para tratar de dialogar con los maestros, que los detenidos no fueron remitidos a tribunales locales o a ministerios públicos locales porque el operativo fue federal y por lo tanto él desconocía la situación de los presos. Al respecto, el comisionado nacional de seguridad, Manuel Mondragón, reconoció que fueron detenidas 31 personas, ninguna de las cuales, dijo él, son maestros, y dice que los detuvieron porque supuestamente rompieron el pavimento para sacar piedras y lanzarlas contra los policías. Dice él que llevaban tanques de gas para usarlos como lanzallamas o que portaban pólvora, incluso dijo. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró en conferencia de prensa que el acuerdo con los profesores de la CENTE fue que se iban a salir del Zócalo y se trasladarían al Monumento a la Revolución, pero no les dieron tiempo. O sea, iban a mitad de camino cuando empezó el operativo. Los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación durante el desalojo se encaminaron hacia la Secretaría de Gobernación, en donde entablaron pláticas desde las 6:30 de la tarde de ayer, 13 de septiembre del 2013. Sin embargo, acordaron no hacer declaraciones sino hasta que tomen acuerdos sobre las acciones a seguir en una asamblea que tienen programada el día de hoy, sábado 14, por la tarde. Sí, bueno, a mí lo que me interesa es remarcar que el derecho a la manifestación pública y a la protesta pública es un derecho humano, reconocido en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y reconocido incluso en la Constitución mexicana, y que no pueden estar reprimiendo las manifestaciones públicas nomás porque quieren hacer una fiesta. O sea, eso sí me parece que no era, o sea, no está por encima de los derechos civiles y políticos una fiesta, aunque sea una fiesta patria, porque se podían ir a otra plaza, pero querían la confrontación. Querían finalmente reprimir a los maestros y ya lo venían anunciando, literalmente. Y además en los medios masivos de comunicación como las televisoras y los radios, todos los días era una campaña criminal de linchamiento, acusando a los maestros de flojos, de subversivos, de delincuentes. Los acusaron que por culpa de ellos hubo una disminución o caída de la economía del país, que los comercios perdieron quién sabe cuántos miles de millones de pesos, que los niños estaban sin clases, cuando el fondo del conflicto es mantener la gratuidad de la educación, porque en el artículo 3 retiran la gratuidad de la educación, los ponen a un régimen distinto al que tienen laboralmente. Dicen, les dan autonomía a las escuelas, pero es para que las cuotas que aportan los padres de familia ya las hagan efectivas legalmente. Entonces cada escuela tiene que hacerse autosuficiente con las aportaciones de los propios padres de familia y actividades que desarrollen los profesores. Todo este tema no lo conoce la mayor parte de la sociedad, pero sí hicieron una campaña criminal de linchamiento, exigiendo, y prácticamente a la sociedad la ponen contra los profesores, cuando a quién le gusta estar en una carpa, ahí en el Zócalo, en el pavimento, con la lluvia, con el viento, sin alimentarse como debe de ser, porque están luchando, y además son los que conocen perfectamente en su trayectoria académica, conocen de dónde viene el artículo 3, por qué se ganó el artículo 3 de la educación en nuestro país, por qué está el artículo 123, cuáles son los derechos de cada una de las personas, y eso es lo que no se dice, pero sí
todos los días, a todas las horas, una campaña criminal de linchamiento en contra de los profesores. O sea, si ya no tienes opción para la educación pública gratuita, pues tampoco para la educación privada, porque van a aumentar los impuestos. Eso lo vamos a ver más adelante. Realmente a mí lo que me interesa que rescatemos, que hagamos hincapié, es que el derecho a la protesta pública es un derecho que tenemos todos como ciudadanos, sobre todo en un país autoritario, en donde las autoridades hacen como que negocian, pero no llegan a ningún acuerdo, ni aplican los acuerdos, ni los respetan. No solo las autoridades federales, sino las locales y los legisladores incluso. O sea, ya no hay opciones. Y bueno, pues licenciado Luna, usted es testigo que ni las autoridades judiciales aplican el derecho ni proceden las demandas. No, realmente estamos en un país que cada vez se va deteriorando más la impartición de justicia por un lado, quienes aplican la justicia, pero lo más preocupante es efectivamente lo que ustedes mencionan y que Martín hacía mucho énfasis, en la forma en que las autoridades dicen que queremos negociar, pero primero aplastan y después quieren negociar. ¿Y cuál negociación? ¿Qué tipo de negociación se va a hacer cuando ellos ya determinaron, ya publicaron una ley que los maestros, incluso hay perredistas que manejaron el hecho de que se habían tomado en consideración los argumentos de los maestros? Si nosotros leemos los textos, pues sigue imponiendo una ley secundaria sobre una ley y una constitución que menciona que las relaciones de trabajo, los problemas de los trabajadores se verán conforme al artículo 123 y de acuerdo a la ley reglamentaria. Y ahora ya les imponen, si no pasas ciertos procesos, te vas. Cuando dan capacitación, que es una obligación del gobierno, no dan la capacitación primero. Segundo, si nosotros vamos al interior de la República, la inmensa mayoría de las escuelas adolecen de lo más esencial para que los niños puedan aprender. Y lo más preocupante, tenemos 60 millones de pobres subalimentados que no tienen posibilidad de tener un aprendizaje como debe de ser, pero también con autoridades que emiten libros de texto con errores gramaticales, que es ahí donde debían empezar las evaluaciones, y así quieren que la educación sea de excelencia. Y más aún con las televisoras, que sus locutores, si no es por los prompters que les llaman, de verdad dirían, pues no dirían más allá de lo que no saben. Dice la relatora especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en países autoritarios como el mexicano, cuando se cierran los canales del diálogo, cuando no hay negociaciones que se implementen, cuando no hay justicia, la única opción que dejan a la ciudadanía para ejercer sus derechos y reclamar sus demandas es la protesta pública. Por lo tanto, no se debe reprimir o se debe evitar en la mayor medida. Y solo cuando es estrictamente necesario se debe aplicar la fuerza, pero no excesiva, ni se deben hacer detenciones arbitrarias, ni ejecuciones, ni juicios sumarios, ni encierros de incomunicación. Entonces esto me da pie para hablar del asunto de los provocadores. O sea, realmente sí se notaba que había gente provocando la violencia. De hecho, las mismas televisoras, los monopolios, estuvieron transmitiendo gente que lanzaba como bombas incendiarias y empezaron a quemar las carpas que no eran de los maestros, sino del gobierno. Sépanlo o no, realmente esa gente funge o tiene ese papel de provocar la violencia para que se genere la represión. Sí, hay muchos infiltrados en estos movimientos, lo hemos vivido nosotros como Sindicato Mexicano de Electricistas. En muchas protestas se infiltran, incluso se traen gorras del SME, playeras del SME, y cuando los detienes, porque hemos detenido a mucha gente, y les sacas sus identificaciones, traen identificaciones falsas. A muchos los hemos puesto a disposición de las policías locales o federales. Incluso en algún momento, cuando hubo una huelga de hambre en el Zócalo, dentro de la huelga de hambre se hicieron pasar 2 personas como si fueran electricistas del sindicato. ¿Y aguantaron la huelga? No estuvieron en huelga de hambre, sino simplemente como personal supuesto de apoyo. Los tenemos identificados, yo entregué toda esa información, y muchos de esos hacían desmanes cuando salíamos a las protestas. Me tocó incluso fotografiar a 2 gentes que supuestamente eran electricistas, estaban haciendo pedazos una patrulla, y cuando los detenemos resultan que eran del Estado de México, eran policías del Estado de México. Se pusieron a disposición, y eso es lo que hacen, meten infiltrados para provocar la violencia y criminalizar la protesta social que de manera muy justa están haciendo todos los movimientos sociales en este país.
Martín, pero en honor a la justicia también hay gente que cree que está haciendo bien, que no son infiltrados y que también se ponen en actitudes muy radicalosas o muy excesivas de agresión, creyendo que están haciendo un favor, cuando los maestros pues ya habían negociado salirse y lo único que provocaron fue justificarle al gobierno que ejerciera la violencia. Sí, efectivamente había mucha discusión entre ellos mismos, pero en este tipo de organizaciones sindicales democráticas se delibera posiciones a favor, en contra, y al final la mayoría es la que decide. En sus asambleas decidieron la mayoría mover, porque la lucha de los maestros no era la disputa del Zócalo, sino es una lucha por revertir las reformas al artículo 3 y 73, las leyes secundarias, y es una lucha que va a mantenerse los siguientes días, los siguientes meses. Y entonces también ellos discuten, dicen no podemos enfrentarnos con los policías, no era la actitud de los maestros, empezaban a salirse rumbo al Monumento a la Revolución, cuando las policías federales, el señor Mondragón, que lo tienen ahí, salió a hacer una declaración que le decía a los maestros, son unos cobardes, dice, porque no se quieren enfrentar uno a uno con los policías y les arrojan cosas, ¿no? O sea, imagínate diciendo Mondragón que los maestros son cobardes porque no se pueden enfrentar a uno con los policías cuando los preparan para agredir, cuando están pues armados con sus toletes, con gas lacrimógeno, con sus escudos, con sus cascos, y un maestro que está simplemente con las condiciones que uno trae, que son sus pies, que son sus manos y su boca para poder protestar. En esta situación pues era criminalizar aún más la protesta. Los maestros llegaron al Monumento a la Revolución, algunos otros se dispersaron, hay muchos lesionados, bastantes. Nos tocó recibir a muchos compañeros en el Sindicato Mexicano de Electricistas que están albergados desde el día de ayer, mujeres y hombres golpeados terriblemente con los toletes, ¿no? Entonces dicen que salió muy bien, que se les respetó sus derechos humanos, cuando nosotros somos testigos de la violencia que se ha venido haciendo en contra de los movimientos sociales. Y lo que sí, bueno, pues estrenaron sus tanquetas lanzagua y que no saben manejar, ¿verdad? Y los primeros que recibieron el guamazo del agua fueron los propios policías federales, ¿no? Que iban adelante de las tanquetas. Y hay que preguntarle a la sociedad, pues porque para eso quieren más impuestos, subir más impuestos para seguir manteniendo a un ejército, para reprimir movimientos sociales, para mantener más de 40,000 policías federales, comprar helicópteros, armas, tanquetas, para reprimir al pueblo. Para eso quieren más impuestos. Entonces hay que preguntarle a la sociedad si está de acuerdo en seguir pagando tantos impuestos para mantener este sistema autoritario en nuestro país. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. El Popeye manda saludos a todos los radioescuchas y al equipo de Frecuencia Laboral. Muchísimas gracias. Celestino Herrera de San Luis Potosí, él dice que el sistema bancario no le están tocando ni con el pétalo de una rosa y los intereses son hasta 6 veces el capital. Bueno, pues no solo no lo están tocando, sino que ya les van a autorizar que metan a la cárcel a quien debe. O sea, están cubriendo los intereses de los grandes magnates y no de la sociedad. Señora Irma Pagazo, ese apoyo total a los maestros que en protesta por el desalojo, que nadie vaya al grito ni al desfile militar. Margarita González, que se conoce algún antecedente de algún convenio firmado entre el sindicato del IMSS y el gobierno federal para que ya no tengan pensión los pensionados del Seguro Social, nos pregunta. Dice, pues con la reforma hacendaria vi algo de una pensión general y eso le hace pensar que quieren quitar las pensiones en el IMSS. Por cierto, ayer hubo una protesta ahí en las oficinas centrales del Seguro Social porque en el periodo de Valdemar Gutiérrez Fragoso firmaron una serie de acuerdos con el gobierno y que los aprobó el Consejo Técnico del IMSS. Entre ellos es mandar a un régimen distinto a todos los empleados de confianza del Seguro Social. Rocío Aguilar dice, es lamentable que en México haya pasado lo de ayer por capricho de Peña Nieto. Gobernación falló en dialogar con los maestros. Lo que está pasando refleja en la película Los Juegos del Hambre. Saluda a todos los que estamos en el programa. Sí, a las 7:30 tenemos programado una entrevista con un especialista en materia de pensiones y él nos va a hablar precisamente de
si esta seguridad social universal va a beneficiar o va a afectar. Por lo pronto está aquí con nosotros Hugo Manuel Bautista. Él es líder del Sindicato de Trabajadores del Transporte del Distrito Federal y está con parte de su comité. ¿Por qué no nos presenta Hugo y nos platica? Claro, Lulú, buen día. Buen día, Martín. Buenos días. Hugo. Sí, se encuentra con nosotros también Álvaro Piñón Salinas, que es el secretario de Trabajo, y Gerardo Sánchez Estrada, el secretario de Interior y Actas. Bueno, nuevamente aquí en la radio, ¿verdad? Escuchando, quisiera comentar brevemente y dar mi punto de vista en este sentido con los profesores. Nosotros rechazamos esa injusticia que hicieron en contra de ellos, reprobamos toda acción del gobierno federal, porque son profesores, y nosotros pues tenemos hijos en colegios públicos, y para nosotros es una agresión también a nuestros hijos, a nuestra familia, y pues naturalmente que esto va a tener un reflejo importante a través de nuestros muchachos que tenemos. Y bueno, te quisiera comentar que tenemos 2 semanas también que montamos en nuestras instalaciones un centro de acopio, y que los vecinos que están aquí en la delegación Venustiano Carranza han aportado víveres, y hoy vamos a hacer entrega de una parte de esos víveres que están entregando, no perecederos, a los profesores. Y bueno, pues el centro de acopio sigue para aquellos ciudadanos que se encuentran en la zona Venustiano Carranza y aquellos que están en otras delegaciones, ¿verdad? Para hacer ese apoyo. Por el momento es lo que podemos aportar con los maestros, y repito, reprobamos toda acción. Por el lado del parque vehicular de RTP, la dirigencia sindical, como ya en días pasados lo hemos comentado, ha elaborado un tipo de trabajo en los distintos módulos que tenemos, y que bueno, estas propuestas fueron llevadas al gobierno del Distrito Federal para que la aprobaran. Y efectivamente el gobierno del Distrito Federal ha dado luz verde, ha dado instrucciones, y en función a estas propuestas que hemos sacado en los diferentes módulos respecto al parque vehicular, que es recuperable y que está ya en condiciones de ir operando, bueno, se ve el reflejo. Hoy ya tenemos mayor parque vehicular, y esperamos que a finales de septiembre lleguemos a lo acordado con la administración, que lleguemos a 800, después de que estuvimos comentando que andábamos en un promedio de 550, 600 autobuses. Y ¿Ya les dijeron que sí? Sí, ya lo aprobó el GDF, y bueno, también hay un pronunciamiento por parte del jefe de gobierno de comprar una parte de parque vehicular, y en esa parte pues entran los metrobuses que vamos a participar en la línea 5, que está muy próximo a iniciar. ¿Cuál sería la línea 5? Es la primera etapa, Puente Negro, San Lázaro. Ahí tenemos una participación, ya están evaluados los compañeros con la categoría. Ahorita van a entrar nuevamente a una capacitación mayor, y bueno, pues en días próximos la estadística debe de andar como en un promedio de 850, 900 autobuses ya con metrobuses, ecobuses, y los autobuses Torino 2006, 2004, que van a salir a brindar un mejor servicio, que es el que nos debemos a los usuarios, ¿verdad? Y por cierto, un mensaje a los usuarios, porque han apoyado en las distintas reuniones que hemos tenido con ellos, para poder modificar un rol adecuado a las necesidades reales del usuario. Eso está muy bien, porque ponen las rutas a donde les conviene a los empresarios privados, y dejan a los usuarios de RTP en las peores condiciones, ¿no? En rutas que no les conviene. Y la comunicación va a ser constante con ellos para que se adecue bien, que no se hagan necesidades del jefe interno, no, que sean necesidades reales, tal y como dice el decreto. Un servicio preferente a las zonas de bajos recursos. Y bueno, pues vamos a mejorarle, vamos a brindar mayor calidad, y es el compromiso que hemos hecho con los usuarios, para que esto tenga un mayor servicio a este costo que tenemos todavía, de 2 pesos, expresos 4 y autobuses 5, ¿verdad? Bueno, pues ojalá se cumpla, y vamos a estar pendientes de eso. Bueno, nos vamos al despertar del gallo, que lo hemos dejado pendiente. El despertar del gallo. La pregunta de hoy es la siguiente: de acuerdo a la reforma laboral, ¿qué ocurre con la demanda de reinstalación y del pago de salarios caídos de un trabajador por despido injustificado en caso de que muera durante el proceso legal? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo
Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60 o al número LADA sin costo 01800 581 8248 o bien visite nuestra página www.frecuencialaboral.com. Y el Centro Nacional de Promoción Social cumplirá el próximo 18 de septiembre del 2013, el próximo miércoles, un cuarto de siglo de brindar capacitación sindical y asesoría laboral a grupos organizados de trabajadores. Frecuencia Laboral felicita al CEMPROS. Mi nombre es Atenógenes Pineda Escamilla, soy colaborador y integrante del equipo del Centro Nacional de Promoción Social, CEMPROS. Se dedica fundamentalmente, entre otras cosas, a la formación político-sindical, pues los trabajadores organizados. El 18 de septiembre del 2013 vamos a cumplir 25 años y lo vamos a celebrar llevando a cabo un encuentro intersindical latinoamericano. El tema es los desafíos del movimiento sindical frente a la crisis económica mundial y la importancia de la formación. Este evento se llevará a cabo el mismo día 18 de septiembre a partir de las 8:45 de la mañana en el Hotel NH, que se ubica en la calle de Liverpool número 155, Colonia Juárez, a 1 cuadra y media del Metro Insurgentes y del Metrobús. Van a tener una exposición de la Organización Internacional de Trabajadores, van a tener conferencias magistrales y bueno, pues vamos a estar ahí con ellos. Y nos vamos a Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. Licenciado Luna, buenos días. ¿Qué tal, Martín? José Mario Zamora Ávila dice, tiene 59 años, no tiene empleo, actualmente quiere saber cuál sería su mejor postura para su pensión al llegar a los 60 años. Se ha visto en internet a compañías que se dedican a dar asesoría para empezar a preparar los trámites para la pensión, pero quieren que deposite primero dinero en su cuenta. Unos quieren 2,000 pesos, otros 4,500, otros quieren 6,000, sin revisar primero su caso y papeles. No sé si cotizar al IMSS otra vez, pues no tengo. Dice que tiene 1,500 semanas reconocidas, cuento con la certificación del IMSS y un salario promedio en las últimas 250 semanas de 513 pesos diarios. Se encuentra en una situación económica muy precaria y le gustaría saber qué hacer. Pues la sugerencia que le hacemos a todos los compañeros que están en etapa de pensionarse es primero que verifiquen si tienen su vigencia de derechos actualizada. Posteriormente eso, bueno, que cumplan los requisitos que señala para poderse pensionar, que es tener 60 años, estar privado de trabajo y tener vigencia de derechos. Con esos trámites, eso los puede iniciar en la delegación administrativa que les corresponda. Si en la administración que les corresponda les dan datos equivocados de lo que ellos consideran que ganaron los últimos 5 años o el número de sus cotizaciones, pueden meter una inconformidad. Si en la inconformidad aún sigue existiendo por parte del seguro el no reconocer estos derechos, pueden irse a la demanda. Pero en la mayor parte de los casos sí funcionan las inconformidades si uno tiene incluso elementos para decir yo coticé tantas semanas, y eso es todo el trámite que tienen que hacer. Desafortunadamente o afortunadamente, como se quiera ver, han existido muchos grupos, principalmente incluso de funcionarios del Seguro Social, empleados de confianza, y también de las juntas federales de las que se ocupan de de atender todo lo que es seguridad social, que son las juntas 8 bis, 9 y 9 bis, en las cuales funcionarios de las juntas asociados con abogados particulares se forman alrededor de los centros de las delegaciones administrativas, cazando trabajadores para hacerles gestiones que son gratuitas y que no tienen por qué cobrarse porque son muy fáciles de atender. En las mismas ventanillas, a veces del Seguro Social, rechazan a los trabajadores con el propósito que ellos recurran a este tipo de gentes. De atención. Yo creo que ningún trabajador que tenga su legítimo derecho a defender lo que le corresponde, si no la tiene el Seguro Social, tiene instancias para hacerlo. Hay una Contraloría, puede recurrir a ellos, o en su defecto meter un escrito incluso a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que ellos lo ayuden a gestionar ese trámite. ¿Y a qué número se pueden comunicar con usted? Al 5516-779788. Y si le quieren hacer preguntas al licenciado Luna, por favor dejen su correo electrónico porque es la manera más fácil de contactarse. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, pues tenemos en la línea
al doctor Pantoja, Pérez Pantoja, lo voy a presentar como se debe. Es el doctor en Ciencias de la Salud de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de México, plantel Xochimilco. Es el doctor Luis Manuel Pérez Pantoja. Él es especialista en pensiones, en sistemas de seguridad social, y nos va a comentar qué piensa de que el pasado domingo, entre toda la serie de iniciativas de reformas de leyes, se presentaron las reformas a los artículos 4, 73 y 123 constitucionales y 2 iniciativas para crear la Ley del Seguro del Desempleo y la Ley de Pensión Universal, así como la derogación de otras leyes para crear el mecanismo de seguridad social. Ya hay algunos líderes de centrales obreras del PRI que pertenecen a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Senadores, como Isaías González, que están diciendo que el secretario de Hacienda piensa agarrar el 5% de los ahorros para el retiro para dedicarlo a este sistema en donde los trabajadores no aportan de sus salarios, sino que se les da dinero, y bueno, pues eso va a crear problemas. Pero ¿qué piensa usted, doctor? Buenos días, bienvenido al RIN Laboral. Buenos días, doctor. ¿Cómo ve usted este panorama de la pensión o la seguridad social universal? Sí, buenos días, Lourdes. Buenos días, Martín. Bueno, nada más aclarar, soy de la Universidad Autónoma Metropolitana, del plantel Xochimilco. La verdad es que lo que están proponiendo es un verdadero, diríamos, masacote de reformas, porque finalmente lo que se entregó es un paquete con 11 iniciativas que incluyen una reforma constitucional, la expedición de 4 nuevas leyes, la abrogación de 2 leyes y la reforma de otras 11 leyes. Entonces, encontrarle pies y cabeza a lo que están ahorita proponiendo es bastante complejo. Pero yo empezaría con lo siguiente. Primero, es falso que se esté proponiendo un sistema de seguridad social universal. Es decir, totalmente fuera de la realidad. La seguridad social normalmente, y en nuestro país incluye seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades, enfermedades y accidentes, servicios de guardería, ¿sí? Y otros orientados hacia el bienestar. Y lo único que nos están proponiendo es la creación de dos prestaciones. Una que es la pensión universal para mayores de 65 años y 2, la ¿cómo se llama? El seguro de desempleo, la ley del seguro de desempleo. Entonces, sí, eso quisiera yo puntualizar, que no nos vayamos, como se dice comúnmente, con la finta de que nos están proponiendo un sistema universal de seguridad social. Mentira, nos están proponiendo 2 aspectos solamente, seguro de desempleo y pensión universal para mayores de 65 años. Ya este plan lo había anunciado el presidente Peña Nieto cuando tomó posesión el 1 de diciembre del 2012, y también lo entrevistamos a usted, y usted nos decía que estaban pensando en precarizar la seguridad social para dar una mini pensión que se calcula va a ser de 700 pesos, o sea, realmente no va a resolverle el problema a los jubilados. Sí,
No, ahorita la propuesta que están haciendo de pensión es de 1,092 pesos. Esa es la propuesta que están que enviaron. Pero aquí, además de lo que ya comenté, fíjense, están quitando del artículo 123 constitucional, que como todos sabemos es el que rige las relaciones laborales y establece los derechos de los y de las trabajadoras. Están quitando precisamente de la fracción 29 que la ley de seguro social comprende como una de sus prestaciones las que se dan por cesación involuntaria del trabajo. La reforma al 123 que están proponiendo para la fracción 29 quita ese elemento y lo manda al artículo 73, en donde solamente el artículo 73 habla de las obligaciones, de las facultades para legislar del Congreso de la Unión. Es decir, se está quitando un derecho laboral y se está, digamos, enviando para los ciudadanos en términos generales. Yo creo que esta es una de las cosas más graves que se están dando. Nos están quitando derechos laborales, porque las prestaciones por cesación voluntaria del trabajo ya están en la fracción 29, la están quitando y la están enviando a el artículo número 73. Bueno, ¿y qué implicaciones va a tener, digamos ya en términos mundanos, qué implicaciones tiene que quiten este derecho? Quiere decir que se empieza a quitar, digamos, prestaciones ya ganadas, por un lado. Dos, ya no va a ser obligación patronal el mantener en este sentido aportaciones para dar esta prestación. Es decir, le están quitando, como también en esta iniciativa reducen las cuotas al Infonavit de los patrones que están en el 5%, la están reduciendo al 2%. Es decir, están quitando obligaciones a los patrones para trasladarlas a situaciones ciudadanas en general que se van a financiar con impuestos a la población en general, no con impuestos o cuotas patronales. O sea que van a debilitar los ingresos del IMSS, del ISSSTE y del Infonavit, los van a debilitar y puede que incluso desaparezca, ¿no? Sí, pues están empezando con eso. Mientras mantienen, por ejemplo, y ya lo estamos viendo en la actualidad, el famoso Seguro Popular. El Seguro Popular, para darnos una idea, comprende una cobertura aproximadamente para 1,500 diagnósticos. Y el Seguro Social en la actualidad comprende cobertura para más de 12,000 diagnósticos. ¿Sí? Y entonces a la gente que tiene Seguro Popular les están haciendo creer que, bueno, están con un sistema de seguridad social de primer mundo, cuando no es así. Fíjense solamente la cantidad de diagnósticos, 1,500 contra más de 12,000 diagnósticos de cobertura. Entonces están precarizando la seguridad social para en su momento dado, ya cuando sea una seguridad social de bajo costo,
poderla privatizar. Pues sí, bueno, pues hay que estar muy pendientes porque el que encabeza la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno, es del PRD, pero él nunca ha convocado audiencias públicas en ninguna de las reformas que le ha tocado encabezar desde diciembre para acá. Incluso dice que está en contra de la audiencia pública cuando es un derecho ciudadano. Claro. Sí, yo próximamente también les comentaré, hay un grupo de trabajadoras y de trabajadores que estamos elaborando una propuesta, sí, de seguridad social universal, y próximamente, cuando ya tengamos terminada la propuesta, les informaremos a ustedes para que veamos el contraste que realmente hay entre una seguridad social de primer nivel a lo que nos están queriendo hacer creer que es seguridad social. 2 seguros simplemente. Bueno, doctor, muchísimas gracias y reitero, es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. Muchísimas gracias. Y Lourdes, buenos días. Buenos días. El doctor Manuel Pérez Pantoja, él es investigador y es docente de la Maestría en Ciencias de la Salud de los Trabajadores. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Martín, el jueves hicieron ustedes una manifestación, una marcha a la Cámara de Senadores y posteriormente a la de Diputados, donde entregaron la iniciativa ciudadana para que se considere el servicio eléctrico como un derecho humano constitucional y que tenga tarifas sociales justas el servicio eléctrico. Sí, efectivamente es una iniciativa ciudadana. Participaron muchísimos usuarios que se han venido agrupando en distintas formas de lucha. Uno es la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, otra es la Red Nacional contra los altos costos de las tarifas de luz que están en todo el país, y muchas organizaciones sociales, sindicales, populares y políticas participaron. Hay una campaña nacional de recolección de firmas. En esta primera entrega fueron 317,000 firmas que se presentaron. Y la iniciativa tiene que ver con que hoy en la actualidad hay altos cobros de las tarifas de luz para más de 32 millones de usuarios domésticos en toda la nación, y lo que se plantea es adicionar al artículo 4 de la Constitución el derecho a la electricidad como un derecho social y humano. Se establezca una tarifa social justa, y esto lo hacemos porque en varios tratados internacionales en materia de derechos humanos, por ejemplo, de la OEA, se establece el derecho a la ciencia y a la tecnología, y la electricidad forma parte de la ciencia y la tecnología. El derecho a la vivienda, que debe ser una vivienda digna con todo su drenaje y agua potable y electricidad. Y hoy están en la disyuntiva más de 32 millones de usuarios de que por los altos costos se están cortando la electricidad. Entonces imagínate una casa sin luz cuando tenemos una gran infraestructura que a lo largo de más de un siglo se ha construido con aportaciones de los mexicanos. La nacionalización de la industria eléctrica, la integración del sector eléctrico en todo el territorio, la construcción de las grandes hidroeléctricas del sureste como Chicoacén, Angostura, Malpaso, Pajaritos, y todas las hidroeléctricas que son del país que se están explotando con el agua. Con esa infraestructura que ya está construida de hidroeléctricas y geotérmicas, alcanza perfectamente para abastecer a estos más de 32 millones de usuarios. Y en el análisis económico, revisando, el costo de generación del kilowatt hora de estas formas de generar electricidad oscila entre los 54 centavos el kilowatt hora, y actualmente los usuarios lo están pagando a 3 pesos con 50 centavos. Estamos pagando 25% más cara la electricidad que en Estados Unidos, cuando los ingresos de las personas en Estados Unidos con México, pues hay una gran diferencia en cuanto a los propios salarios. Por eso creemos que esta iniciativa ciudadana nos puede vincular en todo el país, porque lo mismo pasa en el norte como en el sureste. Los altos costos de la electricidad, porque quien fija la tarifa eléctrica hoy en la actualidad, pues es la Secretaría de Hacienda con la Secretaría de Energía, a propuesta que les hace la Comisión Federal de Electricidad,
y observamos que se continúa el proceso de privatización entregándole a las multinacionales para que ellos vendan su electricidad utilizando el sistema eléctrico nacional y son los que se llevan las grandes utilidades a sus países. Por eso consideramos que se debe de elevar a rango constitucional ese derecho. Vamos a continuar con la recolección de firmas, se hará un foro en la Cámara de Senadores, ahí ya la hicieron suya los senadores, también los diputados, y vamos a darle mucho seguimiento porque esto sí es una iniciativa ciudadana que beneficia a una gran parte importante del país. Y tiene más de 300,000 firmas de apoyo, pero bueno, en la Cámara de Senadores publicaron ese día, el jueves 12, un boletín, el número 087, con esta información de que ustedes presentaron esa iniciativa ciudadana para que se considere el servicio eléctrico como un derecho humano, pero después desaparecieron el boletín y ya en el listado que del apartado de comunicación social se salta del boletín 086 al boletín 088 y borraron el 087 porque hablaba precisamente de esa demanda. En cambio, en la Cámara de Diputados, pues a través de su agencia de noticias, Notilegis, sí mantienen en el portal el comunicado donde se informa que presentaron esta iniciativa. Entonces me parece pues hasta ridículo del Senado de la República que se borre ese boletín nada más así. Y estaban los 3 coordinadores de las 3 fracciones. El del PRD está Miguel Barbosa, estaba Manuel Bartlett del Partido del Trabajo, Aida Sansores estaba del Movimiento Ciudadano, otros más, y la hicieron suya, incluso de inmediato se entregó al área parlamentaria para que la revisen, la firmen, y el compromiso que hicieron que la semana próxima la estuvieran subiendo al Pleno para que se discutiera. Y en la Cámara de Diputados algo curioso, un senador del PAN, del estado de Hidalgo, de la zona de Zimapán, dice: es excelente esta iniciativa ciudadana, dice, creemos que hay infraestructura para que puedan todos los mexicanos contar con este servicio a un costo que puedan pagar, no al que se está cobrando, y también hace una remembranza de lo que en Hidalgo, por ejemplo, ahí hay una hidroeléctrica que es la de Zimapán, dice, ahí pagamos tarifas altísimas cuando tenemos la hidroeléctrica ahí en nuestros pueblos. El mismo, un diputado del PRI, dice, esto es semejante a lo que plantea Peña Nieto en su iniciativa, dice, porque él planteó en su campaña bajar las tarifas eléctricas, cuando sabemos que la reforma energética plantea temas distintos, ¿no? Claro, plantea producir energía con gas y eso en lugar de bajarla, la va a subir. Bueno, en más información, el gobierno federal, con la iniciativa de Peña Nieto para la reforma fiscal, hacendaria, la propuesta de ley de ingresos y del presupuesto para el año que entra, señala que se propone obtener un total de 4.479.954 millones de pesos por concepto de ingresos presupuestarios. Para eso está proponiendo quitar todas las exenciones de impuestos que había y por lo tanto, pues todo mundo va a pagar impuestos, incluyendo el transporte terrestre de pasajeros, la renta de automóviles, la renta de casas, la construcción en general, las escuelas privadas, que ya decíamos, pues ya todos los empresarios privados del ramo ya pusieron el grito en el cielo, y habrá un aumento en el pago de derechos que antes estaban exentos, como es el del uso del agua, incluso en los ríos. Se está planteando que quien use agua de ríos, de charcos y de lo que sea, siendo agua, le van a cobrar derechos. Pero todo eso va a impactar obviamente en cuestiones que se maquilan, porque las maquiladoras también van a estar pagando impuestos, ya estaban exentas. El asunto es que le pregunté a Videgaray, al secretario de Hacienda, que fue a la Cámara de Diputados a hacer su presentación por lo del informe, que pues estaba teniendo mucho rechazo su propuesta, y él dijo, bueno, pues es que se llaman impuestos porque son impuestos, no son consensos, así es que nos los van a imponer, ¿no? Dice él. ¿Mucho rechazo a las propuestas que hicieron de reforma hacendaria y fiscal? Pues sin duda alguna, los impuestos siempre están sujetos a debate, por algo son impuestos, no son consensos. O sea, nos los van a imponer, en otras palabras, y bueno, pues entonces lo paradójico, Martín, es que con los excedentes que haya de esos impuestos están diciendo en la reforma de ley hacendaria que van a crear fondos que no son supervisados por nadie y que ya la Auditoría Superior de la Federación
ya ha advertido desde la cuenta pública 2009, en que estuvo viendo que esos fondos se crean, se canaliza hacia allá presupuesto y después ya nadie sabe qué hicieron con ese dinero, pero son sumas multimillonarias. Pues realmente ya está provocando inquietud. ¿Por qué nos van a aumentar los impuestos o aplicar impuestos en todo si van a crear fondos donde van a ir a meter ese dinero? Entonces quieren un excedente y dicen que quieren un excedente para gastos no presupuestarios, lo cual significa que no van a ser supervisados ni autorizados por nadie. ¿Para qué lo van a usar? Es la gran pregunta. Lo manejan de manera discrecional. Para darse un ejemplo, en Comisión Federal de Electricidad del sexenio pasado, el Congreso les autorizó 1 billón de pesos en los 6 años y ejercieron 1.400.000 millones. O sea, 400.000 millones más ejercieron, y tenemos la referencia que hicieron como que construyeron obras y no las hicieron. Sobrecostos, una terrible corrupción, para eso quieren ese dinero. Y en la ley de egresos se están dando un incremento, por ejemplo, para la Cámara de Diputados del 8%. A Gobernación, a Fuerzas Armadas hay incremento. A los ministros de la terrible Corte le están dando un incremento casi del 10% del presupuesto del año pasado. Lo están haciendo igual para la Cámara de Senadores. Y entonces para eso quieren el recurso. O sea, dicen, hay una crisis financiera, pero ellos no se bajan los sueldos. Se le aprietan más a la sociedad para que ellos sigan manteniendo sus privilegios, sus canonjías, no cuando hicieron campañas criminales en contra de los trabajadores electricistas que apenas al mes se ganaban 7,000 pesos mensuales, cuando ellos al mes traen más de 180,000 pesos mensuales y al año prácticamente se llevan una fortuna. Y en el caso de los ministros, 500,000 de pesos al mes, ¿verdad? Esa parte hay que explicarla a la sociedad, porque no creo que la gente esté muy de acuerdo en que se manejen discrecionalmente los recursos para seguir manteniendo una burguesía que prácticamente no resuelve nada. Pues más bien una burocracia, pero alta burocracia. En entrevista con Frecuencia Laboral, la secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, la diputada federal Elizabeth Yáñez, dijo que se facilita la corrupción con estos fondos que van a crear. En el sexenio donde yo estuve, uno de los objetivos principales que tuvimos fue cerrar fideicomisos, porque es increíble luego la cantidad de dinero que se va a esos fideicomisos. Básicamente, primero que nada, es indispensable que exista una rendición de cuentas y que exista una transparencia en que podamos entrar a todos los fondos y a todos los fideicomisos y que no se estén generando fondos especiales para meter recursos extras del gobierno en donde ya se pierda el seguimiento y el control de ese dinero. Pues sí, así está la situación y lamentablemente ya es hora de irnos, pero hay mucho que decir de estas reformas que se están planteando para crear más impuestos. Y mañana, que es un día del grito de independencia, hay que preguntarnos si realmente tenemos independencia en este país. Hay un libro importante que se llama La Reconquista de los Españoles, por el periodista Oriol Mayo, donde se observa perfectamente que hoy nuevamente las multinacionales están en México saqueando los recursos públicos de toda la nación. Entonces, ¿qué hay que festejar mañana? Hay que preguntarnos a todos los mexicanos. Y dicen que el grito va a ser ¡Viva México! Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.